Excelente. Bueno, buenas noches a todas y todos. Les agradezco por acompañarnos el día de hoy en esta que es, si no estoy mal, la tercera sesión de un ciclo de charlas que está teniendo el Instituto para la Sociedad de la Información y Cuarta Revolución Industrial, que es un centro de investigación académica de la Universidad La Salle de Arequipa, y que busca profundizar y ofrecer a la comunidad jurídica, pero a la comunidad peruana interesada en temas relacionados a la administración de justicia, cómo la justicia se intersecta con la inteligencia artificial y en general con las tecnologías de información y comunicación. Entonces, ya a partir de septiembre tuvimos una charla, ahora en octubre inicios tuvimos una segunda, ambas relacionadas con estos temas, y el día de hoy tenemos a Joel Chipana Catalán, que nos va a dar una charla cuyo título es Derecho a Inteligencia Artificial, y que va a estar centrada claramente en estos dos aspectos y la manera en que se relacionan. No quiero quitar más tiempo, te doy el pase, Joel, para que te presentes, nos cuentes un poco más de ti, de tu institución, y ya puedas empezar con la presentación. Adelante. Bien, muchas gracias, Carlos, por la presentación, y les agradezco también muchísimo por la invitación que me hacen para poder compartir algunas ideas con ustedes el día de hoy. Bueno, tengo que hacer primero una precisión de índole, si se quiere, formal, ¿no? Bueno, yo soy abogado, yo ejerzo la profesión, soy abogado en materia de derecho civil y en arbitraje también. Digamos, el ejercicio que yo tengo en la profesión está enfocado en esos dos ámbitos, fundamentalmente en litigios arbitrales y judiciales en materia de contratos y responsabilidad civil. Y también bienes raíces, tema de derechos reales. Pero el tema de la tecnología es una rama que desde hace algunos años me ha llamado mucho la atención y la he empezado a cultivar en un plano eminentemente académico. Yo llevé un curso sobre Derecho y Tecnologías en la Universidad Pacífico hace tal vez 4 años, y a partir de ese primer acercamiento que tuve con esta materia, empecé a investigar y a producir también algunos comentarios bastante breves, puntuales, sobre cómo es que la tecnología se relaciona con el ejercicio de la profesión. En ese camino tuve la tremenda dicha y suerte de poder coordinar 2 libros que se han publicado en el Perú por la editorial Temis, que es una editorial que pertenece a la Asociación Civil Temis de Estudiantes de la Universidad Católica. El primer libro salió en el año 2019, que se llama Derecho y Nuevas Tecnologías, y reúne trabajos de más de 30 profesores académicos y abogados, no solamente peruanos, sino también extranjeros, en donde analizan cómo es que esta intersección entre la tecnología y el derecho se produce en distintas ramas del derecho. Eso me dio pie a que pueda coordinar una segunda obra que salió este año, a inicios de este año, y la centré, la enfoqué en un punto, en un plano estrictamente arbitral. Entonces, fue muy interesante esa experiencia también, porque el libro se llama Arbitraje y Nuevas Tecnologías. Y la convocatoria que tuvimos y la recepción que tuvimos, la verdad, desbordó todo la idea inicial que teníamos, porque finalmente salieron publicados 2 tomos. Son casi 1000 páginas, más de 1000 páginas de trabajos de profesores peruanos y extranjeros, más de 40 artículos que estos 2 volúmenes sobre arbitrajes y tecnologías tienen. Y bueno, ahora estoy trabajando un proyecto en donde quiero cerrar este círculo y jalarlo al ámbito del derecho privado, del derecho civil, y esperemos pues que podamos pronto tener un libro que se vaya a llamar El Derecho Civil y las Tecnologías. Con eso creo que ya voy a dar, por lo menos en lo que a mí respecta, cierre a esta labor de coordinación de textos, digamos, que analizan el derecho a la luz de la tecnología y viceversa. Bueno, yo voy a hablar el día de hoy sobre un aspecto general sobre Legal Tech, y al final voy a aterrizar algunos conceptos que yo voy a tener, que voy a explicar en lo que es el arbitraje, que finalmente es una de las actividades más importantes a las que yo me dedico.
fundamentalmente en esta primera parte de mi intervención quiero referirme a cuáles son ese conjunto de herramientas tecnológicas que nosotros podemos utilizar y que nos puede ayudar muchísimo en el ejercicio de la profesión. Y el subtítulo de mi intervención, que puede ser incluso un poco tal vez agresivo, porque la pregunta es si estamos listos, verdaderamente listos para poder entrar a esta ola, también tiene un trasfondo que no solamente es legal, sino también cultural. Entonces yo voy a explicar algunas ideas que he ido identificando, he ido trabajando en los últimos años relacionadas a este tema concreto. Pero repito, la primera parte de mi intervención va a estar enfocada. ¿Qué cosa es aquello positivo, bueno, que la tecnología nos puede dar a nosotros como abogados para ejercer el derecho? Va a estar enfocada en ese punto, la primera parte de mi intervención. Entonces, acá debemos partir por entender que estamos en presencia de un cambio en el entendimiento del ejercicio de la profesión y además en el estudio de la profesión, ¿no? En la búsqueda de fuentes de información en materia jurídica. Y claramente acá nosotros nos enfrentamos a una primera fase que es la fase tradicional, en donde pues, claramente pueden ver ustedes la máquina de escribir que la utilizaban hasta hace poco, no muchos años, hasta hace pocos años, muchos abogados. Incluso hay muchos abogados ya, digamos, mayores que prefieren utilizar una máquina de escribir y que ese tránsito entre la máquina de escribir a la computadora es, pues, es un verdadero suplicio para ellos, ¿no? Entonces, acá lo tradicional se va a encontrar frente a una situación y a un momento de la historia en la que claramente todo va a ser tecnológico y lo llevamos a tal punto de que inclusive ni siquiera necesitamos una laptop, ¿no? No sé si soy yo o se cortó. Sí, se cortó, ¿no? Eh, Tal vez. Joel, no sé si... Joel, estás en mute ahora mismo, entonces creo que se había cortado Ah, un... ok, creo que se fue la señal. No sé si ahora... Sí, ahora volvió y entonces por ahí te pediría que además de compartas la pantalla, quizás retrocedas 20, 30 segundos, que creo que ahí Ya. fue donde te perdimos. Ok, ahora sí se me escucha. Sí. Ya, discúlpenme, qué raro que haya pasado esto. Bueno, decía, ¿no? Nosotros estamos ahora en un cambio de paradigma que ya lo estamos viviendo desde los últimos años, ¿no? Eh, Seguramente muchos de ustedes que están conectados el día de hoy son mucho menores que yo y ustedes deben tener conciencia plena de que ustedes han nacido ya en una época, en un momento en donde la tecnología ya era bastante común en su uso, ¿no? Yo cuando era estudiante de la universidad, recién los celulares estaban teniendo un uso ya recurrente, ¿no? Yo me acuerdo que tuve mi primer celular cuando tenía probablemente 21 años o 20 años. Yo tengo 35 años ahora. Entonces, y era un poco complicado tener un celular, primero por los costos, ¿no? Comprarte un equipo costaba, digamos, tenías que pagar una suma importante y además el propio uso en ese momento uno compraba los planes por minutos de llamada, ¿no? Ahora los planes te los venden por megas o por, digamos, datos que tú vayas a utilizar, ¿no? Entonces ahí también hay un giro interesante que se ha producido en materia de comunicación. Pero en el ejercicio de la profesión, claramente hemos pasado de una etapa y época en donde el papel era lo que uno tenía que utilizar del día a día, a un plano tecnológico enteramente digital, ¿no? Yo decía hace un momento, no sé si escucharon esa parte, pero, por ejemplo, yo soy una persona que viaja mucho por el trabajo que tengo. Prácticamente todas las semanas estoy viajando fuera de Lima por 2 o 3 días. Hay semanas en las que son las menos, en las que, como esta, por ejemplo, me quedo en Lima y recién tengo un viaje la próxima semana. Pero cuando yo viajo, me basta llevar el celular para que yo pueda cumplir con una serie de actividades
no solamente en el ejercicio de mi profesión, sino también en el plano académico. Las clases que tengo que dictar, por ejemplo, las dicto por el celular cuando estoy de viaje. O los correos electrónicos que tengo que responder, que son importantes y exigen una respuesta casi inmediata, también los puedo atender por el celular. Y todas las coordinaciones que realizo con mi equipo, con la gente que trabaja conmigo, también las realizo a través de este dispositivo. Y en realidad, no sé si ustedes sienten lo mismo que yo, pero para mí el celular es prácticamente una extensión del ser humano el día de hoy. O sea, no hay momento en el que yo no pueda estar pendiente de mi celular. Y además, pues, hay personas como yo pues, que somos un poco adictos al trabajo y estamos todo el día y todo el momento revisando información, revisando los casos, haciendo el seguimiento de nuestros procesos. Y para eso necesito solamente mi celular, ¿no? Estoy almorzando y al costado estoy con el celular chequeando la información si es que llega alguna comunicación, alguna notificación, o si es que hay algo que yo pueda ir avanzando en el propio celular, ¿no? O tengo ideas en el día a día que se me ocurren y lo que utilizo es el celular para poder soltar esas ideas, anotarlas y poder no olvidármelas y más adelante ejecutarlas. O incluso la propia agenda que manejo, que la utilizo en el celular, que programo todas las alarmas y estoy en el día a día, digamos, actualizado y estoy alineado con las actividades que tengo que hacer. Entonces, eso incluso una vez, hace no mucho, una amiga que es secretaria en un estudio en el que yo trabajé hace muchos años, me dijo, la verdad es que yo me siento con mucho temor porque creo que las secretarias vamos a desaparecer gracias a la tecnología. Porque antes la labor que cumplía una secretaria era pues prácticamente la de hacer tu agenda y la de realizar una serie de actividades que ahora tú las puedes hacer tranquilamente utilizando el celular. Entonces, el cambio del chip que nosotros tenemos, no solamente en un plano social general, sino en el plano del ejercicio de la profesión, sin ninguna duda está dando un giro de 180 grados y yo creo que no hay vuelta atrás. Entonces, lo que queda es adaptarnos, ¿no? Recuerden ustedes que no, ese sentido de supervivencia no radica en la fuerza que uno tenga, sino en la capacidad de adaptación que uno tiene, ¿no? Me parece que Darwin fue quien hablaba y explotaba esta idea, ¿no? No necesariamente el que tenga más fuerza, más recursos, más potencia es el que va a sobrevivir, sino que quien pueda adaptarse de mejor manera a los cambios que podamos vivir. Y en el caso de los servicios legales, amigos, eso también ha tenido un vuelco, ¿no? Por ejemplo, antes, claramente hasta ahora podemos ver estas características, ¿no? Pero está mutando. Lo que yo veo y la percepción que tengo de las conversaciones y las reuniones que yo tengo con muchos amigos que incluso trabajan en los estudios más importantes de Lima, me llevan a algunas conclusiones interesantes, ¿no? Antes el ejercicio de la profesión, el servicio legal era mucho más personalizado, ¿no? Recuerden nada más ustedes el concepto de la vaca sagrada del derecho, pues, ¿no? Tú querías que ese abogado que es la vaca sagrada del derecho sea tu abogado patrocinador y vaya al proceso y se presente y vaya a la audiencia y firme los escritos y revise los documentos. Entonces, ahí estábamos en una situación en la que la personificación, esa obligación intuito persona en esa propia vaca sagrada del derecho era fundamental, ¿no? O el propio concepto de la facturación, ¿no? Muchos estudios, incluso hasta ahora, están facturando por horas, pero ya se está viendo un cambio en el ejercicio de esa actividad que ya no es por horas, sino ahora está entrando a un supuesto de resultados, ¿no? La elaboración directa de los documentos que también se realizan. Ustedes, seguramente algunos de ustedes tienen prácticas, son abogados, entonces tienen que redactar desde cero prácticamente los documentos que se les encargan, ¿no? Esta idea también de quién ha dicho algo vinculada a este concepto de vaca sagrada del derecho también era fundamental, ¿no? Imagínate que te estoy hablando de hace 30 años, ¿no? Un escrito presentado en un proceso judicial y firmado por Felipe Sterling Parodi, ¿no? Que además hizo el Código Civil, claramente a los jueces les daba una especie de sensación, ¿no? De que lo que estaba en ese documento era lo que es, ¿no? Era la verdad. Por eso es que la firma del abogado, pues en este momento valía mucho más que el propio contenido del documento, ¿no? Y claramente estos servicios legales exigían a muchos colaboradores, ¿no? Tenías un pool de practicantes y de abogados a quienes tú le podías encargar la realización de varias actividades.
Pero entonces irrumpe la tecnología y existe un cambio en la prestación del servicio legal, ¿no? Partiendo nada más por lo que te buscan y lo que quieren los clientes. Los clientes quieren más a un costo menor. Y la competencia que existe en el ejercicio y en la prestación de servicios legales es brutal. Y eso lo digo con pleno conocimiento de causa, porque me hacen cotizaciones sobre servicios y luego, en algunos casos, contratan a otro abogado porque ese abogado les dice que les va a dar más por un costo menor. Entonces, ahí también hay un paradigma que se ha ido, digamos, relativizando en el tiempo, ¿no? Ahora también ahora mismo estamos en una política de papel cero, ¿no? Cero papel. Yo, por ejemplo, casi no imprimo documentos, ¿no? Tengo todo en la nube y eso me permite poder acceder a todos mis documentos donde esté. Solamente necesito datos para poder acceder a esa información, ¿no? Antes necesitabas infinidad de supuestos de impresiones para poder revisar, corregir, revisar, corregir, y eso también afectaba pues al medio ambiente. Entonces existe en los últimos años una oleada de cero papel que se le están comprando a muchos estudios de abogados. Otro aspecto que ha cambiado sin ninguna duda es que la velocidad del intercambio de data es brutal, ¿no? Y ahí hay que hacer una distinción que es fina, pero que es fundamental, ¿no? Una cosa es la información y otra cosa es la verdad, ¿no? Son dos conceptos muy distintos. En Google nada más tú puedes encontrar millones de entradas que te van a dar acceso a información. Pero el trabajo ahora de fondo consiste en verificar si es que esa información es real, que ya es un plano de análisis que va en un segundo momento. Pero el intercambio de data, hoy por hoy, es increíble, ¿no? Yo hace 5 minutos antes de entrar a esta transmisión, colgué un código QR en mis redes sociales. No les voy a decir de qué es. Yo los invito a que ustedes descubran qué cosa les va a dar ese código QR, ¿no? Pero ahí nada más yo ya estoy intercambiando información, suministrando información a quienes me siguen en mis redes sociales de manera gratuita y que no es digamos, un volumen pequeño de información, sino son varios cientos de hojas que si ustedes entran a ese QR lo van a poder descubrir. Entonces, ya no estamos pues en la necesidad de ir trasladar bibliotecas, ¿no? Sino yo puedo tener un USB y en mi USB tengo 100 libros. O ni siquiera necesito USB ahora. Yo siento que, no sé si ustedes tienen la misma sensación, pero yo siento que de un tiempo a esta parte los USBs han desaparecido, ¿no? Ahora está en la nube todo. Entonces te paso un link nada más y en ese link te da acceso a todos sus 100 libros que yo tengo almacenados en mi Drive, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es algo que también nos lleva a una conclusión de que esto está cambiando de una manera brutalmente veloz, ¿no? El manejo de información también es ahora ilimitado. No hay límite, no existe límite sobre esto. Es una cosa de locos, es una cosa de no creer, ¿no? Y además los clientes quieren resultados. Los clientes ya no quieren ese camino. O sea, mi abuelo decía, ¿no? No quiero que me cuentes el proceso del parto. Dime si nació o no nació, ¿no? Y después me contarás todo el proceso del parto. Entonces, el cliente lo que quiere ahora son resultados. El cliente no quiere que le vendas una historia de cómo es que vas a llevar su caso. No, el cliente te dice, ¿lo puedes lograr o no lo puedes lograr? Incluso yendo a un viejo debate francés sobre las obligaciones de medios y de resultados, ¿no? Teóricamente, un abogado nunca puede prometer un resultado, teóricamente, porque la obligación que tiene un abogado radica en la diligencia que uno pueda ponerle al caso. Pero ahora ese concepto de obligación de medios, en donde la diligencia es el punto fundamental de la obligación, ya ha mutado para entrar a un supuesto de resultados. Y los clientes lo que te piden son resultados. No les importa el tema de la diligencia, negligencia, el dolo, la culpa en el ejercicio, en la prestación mismo, sino lo que te piden es un resultado. Y si tú le puedes prometer el resultado, probablemente ese cliente se vaya a quedar contigo. Entonces, esos conceptos, fíjense, del derecho civil antiguo, tradicional, clásico, ahora también están sufriendo un cambio interesante, ¿no? Ahora, ¿qué cosa es el Legal Tech? ¿No? El Legal Tech es el uso de la tecnología en la prestación de servicios jurídicos. Ese es el Legal Tech, ¿de acuerdo?
Este autor, ¿no? Es el software que impacta directamente en la prestación de servicios jurídicos, como es la creación automatizada de contratos o la composición tipográfica, la mecanización del flujo de trabajo, la revisión de documentos, las herramientas de autogestión, etcétera. O sea, la tecnología está entrando de manera vertiginosa en los estudios de abogados o en el propio ejercicio independiente de la profesión cuando tú te llevas tus casos de manera personal, y sin tecnología ahora no puedes lograr casi nada. Además, hay otro detalle, amigos. El COVID lo que ha hecho es mandarnos de una patada a unos por lo menos 5 años en el ejercicio de la tecnología. O sea, nosotros estábamos como peruanos, como Perú, como Sudamérica, en una transición en el uso de la tecnología, es decir, del plano físico a lo digital. Estábamos en esa transición. Pero cuando pasó el COVID, lo que hizo el COVID es nos dio una patada en el trasero y nos hizo avanzar por lo menos 5 años en el entendimiento y en el cambio cultural de que la tecnología la podemos utilizar en el día a día. Nunca antes se hubiese pensado que el home office era posible, pero el COVID nos dio una patada y nos dijo, el home office es posible. Lo único que necesitas es tener una computadora en tu casa y no es necesario que vayas a la oficina, ¿no? Y de hecho, muchos estudios de abogados en Lima actualmente se están mudando porque alquilaban pisos y pisos de oficinas y se hizo un análisis interno y se dijo, oye, el home office es posible. Entonces, no necesitamos tantos ambientes. Vamos a reducir los costos que tenemos como estudio y ya si alquilábamos 2 pisos de oficinas, ahora alquilaremos un piso de la oficina y vamos a dar a nuestros trabajadores digamos, esta alternativa de poder trabajar part-time en casa y part-time viniendo a la oficina. Entonces, todo está mudando ahora a un plano enteramente digital, ¿no? Claramente existen brechas, ¿no? Yo entiendo que el ejercicio de la profesión de abogado en Lima tiene algunas particularidades que lo hacen distinto al de provincia, ¿no? Yo soy de Cusco, así que yo siempre viajo a Cusco. Además, yo siempre viajo a provincia por los casos, por los encargos que me dan. Entonces, me queda súper claro también que hay algunas cosas que en provincia se pueden mejorar, se pueden trabajar, para que pueda haber, digamos, haber una sintonía con lo que está ocurriendo actualmente en Lima, que es un fenómeno que, no les miento, está ocurriendo ahora mismo. Entonces, amigos, la pregunta que surge es, ¿la tecnología, ¿no? La automatización va a reemplazar al abogado o solamente es una herramienta de la que el abogado se va a servir, ¿no? Es decir, ¿existe el riesgo de que la inteligencia artificial pueda darnos a los abogados una patada y decirnos, ya no te necesito más? Realmente yo te pido que, abogado, quédate ahí porque un software va a hacer tu trabajo, ¿no? Entonces, la pregunta de fondo que surge en todo este análisis es esa: si es que eso en algún momento efectivamente va a poder pasar, si es que los abogados vamos a desaparecer, si es que nosotros vamos como abogados a entrar a un escenario en donde va a peligrar la propia existencia de nuestra profesión, ¿no? Y bueno, yo voy a llegar a una conclusión luego de esta intervención, pero sí quiero presentar algunos productos en donde ustedes van a poder encontrar la posibilidad de tener a la tecnología como una herramienta para que se potencie el ejercicio de la profesión, ¿no? Entonces, existen una serie de empresas que brindan productos de asesoría automatizada, ¿no? Por ejemplo, se otorga información, asesoría o se tramita reclamos de poca complejidad de manera automatizada, ¿no? Son servicios sencillos, rápidos, económicos, ¿no? Por ejemplo, empresas de reclamos de indemnización de pasajes aéreos. Y esto es algo, por ejemplo, que yo mismo he vivido. Me fui en el 2019 a un curso en Francia y cuando llegué a París, mi maleta se había perdido, ¿no? Mi maleta se perdió. Afortunadamente tenía una maleta de mano, donde siempre llevo cosas, lo más importante para el día a día la llevo ahí. En mi maleta grande siempre llevo pues, cosas de ropa adicional o cosas que no son tan importantes. Pero mi maleta se perdió. Y yo tenía que hacer un vuelo de conexión, y el vuelo de conexión también por una responsabilidad imputable a la aerolínea, también se perdió. Entonces, yo como un sudamericano, que usualmente estamos nosotros acostumbrados a que estas cosas pasen en Perú y no hay ninguna consecuencia, bueno, con esa chip cultural que tenía, dije, bueno, ya me llegarán la maleta, me llamarán, me enviarán un correo y yo podré recogerlo. Y me embarcaron en otro vuelo de conexión y no hubo nada más, ¿no? Pero llego a la casa de mis amigos, donde me iba a quedar unos días en París, y me dice el esposo de mi amiga, me dice, pero Joel,
puedes reclamar, te pueden pagar una indemnización. Lo único, ni siquiera tienes que hacer todo un trámite de, digamos, ante una entidad gubernamental, sino que, mira, me pasó un enlace de una empresa que, digamos, de manera automatizada planteaba reclamos de usuarios, de consumidores, y llenabas un formulario y en 15 días te daba una respuesta y el pago que tú tenías que hacer estaba en razón a lo que la aerolínea, en ese caso la aerolínea que yo tuve, me tenía que compensar. Y efectivamente me depositaron en mi cuenta 200 euros, ¿no? Que es lo único que hice. Llené un formulario que me tomó 5 minutos de llenar, ni siquiera 5 minutos, tal vez menos, pero por todo lo que había ocurrido me dieron una compensación en dinero y aparte me dieron unos vales para que yo pueda utilizarlos en algunos hoteles. Entonces, estos productos de asesoría automatizada que funcionan muy bien para reclamos que no tienen una cuantía importante, son simplemente software, ¿no? Son formularios, son algoritmos que uno programa y que tienen una funcionalidad que sin ninguna duda nos va a facilitar la vida. Porque, ¿qué es lo que hacemos en Perú, por ejemplo, no? Tenemos que iniciar un proceso anti-Indecopi, pagar las tasas, ¿no? Pero en realidad yo creo que, no sé si habrá, no lo he visto, pero por ejemplo, esta es una gran idea que alguien que quiera automatizar este tipo de reclamos podría impulsar en el Perú, ¿no? Imagínense una empresa que te diga, tú solamente llena este formulario, acepta los términos y condiciones y nosotros nos encargamos de hacer tu reclamo anti-Indecopi. Entonces, eso sin ninguna duda que es tecnología aplicada a los reclamos podría sumar muchísimo, ¿no? Ahora, existen otras plataformas también digitales de encuentro entre clientes y abogados, ¿no? Así como existe, y acá yo no voy a mentir, así como existe el Tinder, por ejemplo, ¿no? Para conocer personas, también puede existir una plataforma, y existe ya, plataformas digitales para que potenciales clientes puedan identificar a potenciales abogados que puedan asumir sus casos, ¿no? Por ejemplo, Activate Arrest SOS es una plataforma digital que cuando tú tienes un problema, te arrestan, entras a esta aplicación y al toque tienes digamos, una lista de potenciales abogados que pueden asesorarte, pueden darte una ayuda en ese caso específico, ¿no? Y lo que se logra con esto es masificar y dar accesibilidad a que una persona pueda contactar a un abogado, ¿no? Es una base de datos, además por especialidad y otras variables, ¿no? Desde precios, desde lugares donde ejerces, desde especialidades, ¿no? Incluso desde la propiedad del abogado, las propias características físicas, si es sexo masculino o femenino. O sea, hay muchas variables que tú puedes ir descubriendo para poder dar con un pool de abogados y tú puedas elegir de ese pool de abogados a quién vas a querer contratar, ¿no? Entonces, incluso tú puedes calificar el servicio que te han dado. Entonces, esto es un supuesto, es una herramienta que nunca antes habría pensado, pero que puede funcionar muy bien. Piensen ustedes en el caso en el que los arrestan por cualquier razón y son las 3 de la madrugada. Ahí lo que tú vas a hacer es tener que esperar hasta el día, hasta que amanezca y recién poder contactar a un abogado que te pueda ayudar. Pero con este tipo de aplicaciones, que en muchos países existen, tienes el abogado en 5 minutos, ¿no? Porque están a la expectativa de cazar al cliente. Entonces eso ayuda también muchísimo, ¿no? Ahora, también hay automatización documental. Yo recuerdo cuando empecé mis prácticas hace muchos años, éramos 10 practicantes en el estudio en el que yo trabajaba, 10. Y esos 10 practicantes teníamos trabajos específicos, ¿no? Y estoy hablando de un estudio pequeño, un estudio donde habían 5 abogados. Cada abogado tenía 2 practicantes. Y conozco casos de compañeros que practicaban en los estudios más importantes de Lima y el pool de practicantes que tienen esos estudios, que estoy hablando de estudios de por lo menos 100 abogados a más, son por lo menos un número igual de practicantes. Entonces, la tarea del practicante cuando uno inicia sus prácticas es una tarea elemental, ¿no? De identificación de documentos, identificación de información, redacción de, digamos, documentación muy sencilla y vas subiendo de nivel, ¿no? Pero lo que ocurre ahora es que esa tarea, por ejemplo, de identificación de documentos, ya está empezando a ser realizada por algoritmos. Y lo único que tú necesitas es
un escáner y el programa instalado en tu computadora y tú llenas la información. Por ejemplo, tengo una caja de documentos que me han llegado por este proceso X. Entonces, ¿cuántas hojas son? 5.000 hojas. Entonces, lo que yo necesito es identificar en esos documentos si hay alguna referencia a esta persona, o este dato, o esta frase, o a este aspecto que me va a servir para mi proceso. Entonces, ¿cuántas horas, hombre, yo voy a necesitar para revisar las 5.000 páginas? Porque las personas tienen que leer las 5.000 páginas y ver si es que encuentran en alguna de esas páginas la información que yo estoy buscando. Entonces, antes se trabajaba de esa manera, ¿no? Pero ahora ustedes tienen softwares que te van a ayudar a identificar lo que tú quieres identificar en los documentos. Entonces, ¿qué vas a hacer? Tienes un escáner de alta velocidad y empiezas a meter todos los documentos y los escaneas. Y en el scan, en el software, el algoritmo empieza a identificar las palabras, las frases, los nombres, los datos que tú vas a incluir, que tú vas a alimentar a ese programa. ¿Cuánto te ha demorado hacer todo eso? Probablemente una tarde. En una tarde tú vas a tener ya los documentos identificados en razón a la información que tú estás buscando. Pero eso en otra circunstancia te habría demorado tal vez algunos días. Y no solamente trabajando con una persona, trabajando con un pool de personas. Entonces, estos softwares de automatización documental, ¿no? Son súper, súper útiles para poder, digamos, minimizar esos costos que importan la revisión de toda esta documentación, ¿no? Entonces, la valía que te da esto en términos de horas, en términos de costos, en términos de, además de precisión, porque una cosa es que tú como ser humano estés leyendo toda la tarde y va a haber un momento en el que estás tan cansado que ni siquiera, o tal vez se te pueden pasar algunas referencias de información que tú necesitas, ¿no? Ustedes mismos, porque todos sabemos nuestros límites. ¿Cuántas horas continuas pueden leer bien concentrados un documento? ¿O cuántos minutos? Entonces, nosotros no somos máquinas, nosotros somos seres humanos, nos cansamos, necesitamos cada cierto número de minutos u horas descansar un poco, necesitamos distraernos para volver nuevamente con fuerza a la actividad. Eso es algo que no ocurre con la máquina, pues, ¿no? La máquina, tú tienes el algoritmo diseñado y ya probablemente no vaya a fallar, o tu margen de falla es mínimo, ¿no? O, por ejemplo, la revisión documental, que es también lo que mencionaba hace un momento, ¿no? Son empresas que te dan la posibilidad de poder entrar a digitar variables y luego del análisis que hacen en la nube o en los documentos que tú tengas, te suelta un resultado, ¿no? Este software, por ejemplo, me parece bravazo porque Jurimetría es un software que te permite, digamos, te permite hacer un análisis de predictibilidad de respuesta del proceso que tú tienes, ¿no? Y es interesante porque este software lo que hace es analizar un patrón de conducta de jueces. Y para analizar ese patrón de conducta de un juez, lo que hace el software es un análisis de todas las sentencias que estos jueces han emitido y las empieza a clasificar, ¿no? Por ejemplo, el juez A en materia de alimentos tiene un porcentaje del 90% de sus sentencias declara fundada los alimentos, la petición por alimentos. En cambio, el juez B, con un mismo número de casos sobre alimentos, tiene un margen de respuesta de sentencias fundadas de alimentos del 20%. Entonces existe ahí un patrón de conducta, porque un juez, en la mayoría de los casos, te da fundada la alimentos, y el juez B, en la minoría de los casos, te da fundada alimentos. Entonces, como esa data, existe un conjunto de data, de patrones, de, digamos, variables que este algoritmo analiza en los jueces, ¿no? Pasando, por ejemplo, en temas de tiempos, ¿no? El juez A demora, hasta emitir sentencia, demora 10 meses. El juez B demora un promedio de 2 años. Entonces existe también ahí un patrón de conducta de este juzgador. Este algoritmo, este software, Jurimetría, ha sido incluso cuestionado. Me parece que en Francia ha habido una sentencia que ha prohibido el uso
de este análisis predictivo de casos. Porque según esa sentencia que prohibía el uso de esta predictibilidad, lo que se estaba haciendo es vulnerar el principio de independencia e imparcialidad de los jueces. Porque ya al existir un patrón de conducta de todos los jueces de esa jurisdicción, se estaba generando una tergiversación de la labor jurisdiccional, porque ya todo estaba en data, estaba en números. Entonces salió una sentencia, fue muy discutido. Si ustedes gustan, pueden googlear esta información y la van a encontrar, porque está en Google ahí. Entonces, estos algoritmos, estos software también pueden utilizar mucho, ¿no? Pueden valer mucho en el caso concreto, porque esa información, recuerden ustedes la frase, quien maneja mayor información es el dueño de, o tiene una posibilidad mucho mayor de ganar. A mayor información vas a tener un escenario mucho más claro, y al tener el escenario mucho más claro, tú vas a tener mayor posibilidad de pisar de manera, digamos, segura, y realizar una estrategia y plantear una estrategia legal que te pueda llevar a una victoria. Entonces, hay que tener mucho cuidado también con eso, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, es algo que ha estado revolucionando en Europa, por lo menos el ejercicio de la profesión, ¿no? Y bueno, y como estos softwares hay muchos más, ¿no? Entonces, hay algunas cuestiones a analizar en el caso peruano. La primera es el aspecto cultural, ¿no? Y el aspecto cultural claramente me lleva a una reflexión en el sentido de que no todos vamos a estar con la predisposición de poder utilizar este nivel de tecnología en el ejercicio de la profesión. El sistema de administración de justicia propio, el Poder Judicial, que si bien es cierto se está automatizando, todavía es muy reacio a poder entender que la tecnología puede sumar muchísimo en la manera en que se resuelven los casos. Y esto también pasa por que el propio sistema de administración de justicia se rige bajo un principio de formalidad y ritualismo. Lean ustedes el Código Procesal Civil. Es un conjunto de normas muy formales, ¿no? Como que muy acartonadas, ¿no? Como que el chip que tienen es súper, súper, súper cerrado, ¿no? Es impensable poder hablar de flexibilidad en casos de procesos judiciales que se ventilan ante el Poder Judicial. Entonces ahí existe un aspecto cultural que se tiene que romper, ¿no? Los jueces jóvenes ya deben entrar con otro chip. Porque hacerle entender esto a un magistrado que tenga ya buenos años, no digo que sea imposible, sino que es muy complicado. Y en ese camino de hacerle entender que se puede utilizar la tecnología para que su labor pueda desempeñarse de mejor manera, probablemente se pierda tiempo, se pierda recursos. Y en vez de darlo o enfocarlo ahí, yo creería que es mucho más viable que, por ejemplo, se pueda ir llenando e informando de estos aspectos a la gente joven, que en algún momento van a asumir estos cargos también. Entonces, el aspecto cultural ahí es algo que nosotros debemos tener muy en cuenta para que esto pueda ir, digamos, implantándose de manera mucho más concreta y real en nuestra sociedad, ¿no? Otro aspecto fundamental es el demográfico, ¿no? Existen ciudades, por ejemplo, pongo un caso, Iquitos, en donde entiendo que, por ejemplo, no hay red de fibra óptica. Y si no existe red de fibra óptica, nosotros tenemos un gran problema de conectividad, porque si queremos realizar una transmisión o si queremos realizar o utilizar la nube o la red para poder, digamos, el ejercicio de la profesión, llevarlo a un plano digital, nos vamos a encontrar con esa barrera que ya ni siquiera es meramente demográfica, sino es estructural, porque no tenemos en esa ciudad la infraestructura que nos permita utilizar, en la medida que estamos utilizando ahora, todos los elementos tecnológicos que nos va a ayudar a tener un ejercicio de la profesión mucho más eficiente. Y claramente el aspecto histórico también es algo que uno tiene que considerar, ¿no? Históricamente nosotros somos un país que está en vías de desarrollo, que todavía nos falta muchísimas cosas en muchos niveles para poder, digamos, dar un salto que nos permita entrar en una verdadera era de digitalización de todas las actividades, fundamentalmente en el ejercicio de la profesión y también en el estudio de la profesión, ¿no? Yo que soy profesor en la universidad, yo siempre tengo una idea y siempre la menciono, y es que es claramente, digamos, en algunos casos incluso negativo,
que la educación a través de medios tecnológicos, es decir, virtuales, se pueda realizar, porque el propio estudiante genera una situación que le impide realmente estudiar y entender lo que se le está explicando, ¿no? Es decir, no tenemos verdadera conciencia de lo que significa llevar clases virtuales. Si yo llevo clases presenciales, cuando tomo mi evaluación, el riesgo de que la gente copie es menor. Pero ahora que yo tomo mis evaluaciones de manera virtual, estoy completamente seguro que un gran porcentaje de estudiantes copia. Y cuando hablo de copiar, no solamente me refiero a que tienes el texto al costado para revisar lo que te estoy preguntando, sino que incluso se llega al punto de intercambiar información entre grupos que se crean en WhatsApp, entre compañeros, y de esa manera se ayudan para resolver el caso. Entonces, ¿se puede utilizar la tecnología en la educación legal? Sí, pero para que eso pueda funcionar de manera óptima, los estudiantes necesitan ser conscientes y también poner de su parte para que eso pueda funcionar. Entonces la pregunta que surge ahí es, ¿los estudiantes peruanos están realmente comprometidos y tienen verdadera conciencia de que la educación digital, la educación por medios virtuales, les suma o les resta? Yo creo que en muchos casos les resta, ¿no? Porque no tienen verdadera conciencia y compromiso de que la educación virtual también les exige a ellos poner de su parte. Y eso es algo lamentable, porque se pierde una oportunidad, ¿verdad? Se pierde una oportunidad porque ustedes mismos se están mintiendo, ustedes mismos se están poniendo cabe, ustedes mismos están de alguna manera sumando fuerzas a que la educación digital no sea óptima, cuando puede serlo. Entonces, tienes a la tecnología como herramienta, pero lamentablemente no le das el uso que deberías darle, ¿no? Entonces, ¿el Perú está listo para esto? Yo creo que en algunos aspectos sí, pero en otros nos falta mucho más, ¿no? Ahora, quiero brevemente, y con esto voy a terminar, referirme al arbitraje, ¿no? El arbitraje, como ustedes saben, es un medio de administración de justicia que tiene la calidad de jurisdicción según la Constitución, artículo 139. El Poder Judicial es jurisdicción, administra justicia, pero de manera excepcional también es jurisdicción el arbitraje y el foro militar. Entonces, la Constitución es muy clara al darle esa categoría de jurisdicción al arbitraje. Pero a diferencia del Poder Judicial, en el arbitraje tú eliges a quienes van a resolver tu conflicto. Y al elegir a quienes van a resolver tu conflicto, tienes amplia posibilidad de poder hacer un análisis para elegir al mejor. O si es que estamos en un escenario de corrupción, vas a elegir a tu amigo porque sabes que tu amigo te va a ayudar a resolver tu caso de manera favorable. O sea, y también nuevamente tenemos ese aspecto cultural, ¿no? Tiene muchas bondades el arbitraje, ¿no? Es muy rápido, un promedio de, por ejemplo, los arbitrajes en los que yo participo, más o menos el estimado de respuesta para emitir el laudo, que es lo mismo que una sentencia, es de entre 10 a 12 meses, ¿no? O sea, el proceso dura un año aprox. En cambio, en el Poder Judicial tu proceso va a durar pues 3, 4, 5, 6 años, y si quieres más, ¿no? Ahora, el arbitraje es muy flexible, porque las propias partes pueden fijar las propias reglas en razón a los plazos, en razón a las audiencias, en razón a todo lo que tenga que ver con el procedimiento, ¿no? Y además es especializado, porque, por ejemplo, hace algunas semanas me nombraron en un caso en donde se tiene que analizar un aspecto de hidrocarburos, ¿no? Yo he trabajado temas relacionados a derecho de hidrocarburos, fundamentalmente en temas de petróleo. Entonces hay una controversia relacionada a ese aspecto que también va a aterrizar en un plano contractual, que es algo que en lo que yo trabajo también y además enseño derecho de contratos en la universidad. Entonces, en cambio, en el Poder Judicial, imagínense que al juez le llegue un tema de hidrocarburos, un tema de gas, un tema de electricidad. Entonces, nuestros jueces están verdaderamente preparados para eso. Entonces, ahí hay una diferencia importante, ¿no? Y además el arbitraje tiene independencia conceptual y normativa, ¿no? Normativa, nosotros tenemos una ley de arbitraje, el Decreto Legislativo 1071, que norma el arbitraje en el Perú desde el año 2008. Y es una buena ley de arbitraje con algunas modificaciones que ha tenido en el tiempo, pero que permite tener un proceso
óptimo, un proceso eficiente, un proceso alineado además a las necesidades del tráfico comercial. Entonces, en materia de arbitraje, lo que ha ocurrido es que la tecnología se utiliza también de manera muy recurrente. Y ahora más que nunca, las audiencias que tengo en materia de arbitraje son todas virtuales, todas. Y no he tenido ningún problema en las decenas de audiencias que he tenido desde el año pasado hasta la fecha. Entonces, yo tengo la pregunta y digo, oye, en realidad cuando ya este tema de la COVID pase, yo la verdad voy a votar para que las audiencias sigan siendo virtuales, porque no hay necesidad de estar trasladándome de un lugar a otro o de una ciudad a otra para escuchar a una persona exponer su caso, cuando yo puedo escucharlo también directamente como ustedes me están escuchando ahora mismo, ¿no? Entonces, sin ninguna duda, en materia arbitral, la tecnología ha llegado para quedarse en muchos ámbitos, ¿no? Y además la tecnología en materia de arbitraje está presente antes del arbitraje, durante el arbitraje y después del arbitraje. Por ejemplo, existen algunos mecanismos de selección de árbitros de manera aleatoria a través del software o algunos softwares que se venden en el mercado, y lo que te permite es, con cierta data, elegir al mejor árbitro para tu caso, ¿no? O incluso la preparación del caso antes de presentar tu demanda, la puedes tú plantear de manera óptima, eficiente y súper bien, digamos, fundamentada, utilizando tecnología, los medios tecnológicos que mencionaba hace un momento, ¿no? Por ejemplo, la identificación de documentos, la identificación de normas, la identificación de doctrina, que lo puedes hacer a través de estos programas o estos softwares que actualmente existen. Piensen en algo muy elemental, amigos. Hasta hace algunas décadas, cuando tú querías identificar una norma, tenías que ir a la biblioteca nacional o a la biblioteca regional, y en esas bibliotecas existen salas donde se almacenan las normas legales que se publican. Entonces, ¿cuál era la chamba del practicante ahí? Ir a ese lugar, entrar a esa sala y buscar la norma legal, y cuando vas a la fotocopiadora de la misma biblioteca, fotocopias la norma y regresas al estudio. Esa era una de las actividades más importantes que tenían los practicantes de esas épocas. Pero ahora tú entras al SPIJ, ¿no? Sistema Peruano de Información Jurídica. Entras al SPIJ, leyes, pones el número de la ley, la ley 1 quiero. Y el sistema que tiene todo almacenado te va a botar esas normas. ¿Cuánto te has demorado? 2 minutos. ¿No? 2 minutos, si eres lento, 2 minutos. Entonces, estamos claramente en un escenario en el que la tecnología es una herramienta que nos puede ayudar muchísimo, ¿no? Durante el arbitraje, por ejemplo, las audiencias son virtuales, ¿no? A través de Zoom, a través de Meet, a través de los mecanismos que se tienen, ¿no? Las notificaciones son electrónicas, todas al correo electrónico. Todos mis procesos arbitrales los tengo ahora en notificaciones de las resoluciones y de los órdenes procesales al correo electrónico. Las partes también las tienen, ¿no? La actuación de medios probatorios. En un proceso arbitral que me lo contaron, yo el año pasado, en febrero, estuve en Bogotá, me invitaron a un congreso de arbitraje de la Cámara de Comercio, y yo participé en una mesa que se llamaba La tecnología aplicada al arbitraje. Y es muy interesante porque uno de los panelistas de esa mesa en la que yo estuve nos contó un caso interesante en donde se utilizaron drones para hacer una inspección en un proceso arbitral. Era un edificio que se había construido, pero que se había dejado a la mitad de la construcción, y ahí surgió la controversia y las partes fueron un arbitraje. Pero el edificio estaba ubicado, la construcción estaba ubicada en una zona un poco agreste. Entonces el tribunal arbitral dijo, no podemos llegar ahí porque es un poco además peligroso. Entonces una de las partes dijo, yo puedo utilizar un dron, ponerle una cámara y podemos tener una transmisión en vivo para que ustedes, utilizando la cámara que va a estar en el dron, puedan decirle, quiero ver esta parte, quiero que hagas una ampliación, quiero ver este aspecto, porque necesitaba ver una inspección ahí. Entonces, los árbitros, a través de ese dron, utilizaron esa tecnología para que puedan hacer una inspección virtual in situ de esa construcción que estaba generando la controversia, cual me pareció bravazo, ¿no? Entonces, como esas actividades, digamos, como esas situaciones, existen infinidad de supuestos en donde la tecnología te va a ayudar, ¿no? Googleen además ustedes qué cosa es un pasaporte biológico, por ejemplo,
¿no? Que también es un elemento de prueba que se puede utilizar en materia de arbitrajes de deporte, ¿no? En materia de doping. En Perú existe, yo formé parte hasta el año pasado, hay una Comisión Nacional Antidopaje. Y esta Comisión Nacional Antidopaje resuelve casos de doping de deportistas de altamente calificados, a los que el Estado les da una subvención. Entonces, el pasaporte biológico es un documento en el que tú registras las marcas que tienes en el deporte que vienes practicando. Por ejemplo, un atleta, ¿no? Un atleta de 100 metros, de 200 metros, va registrando marcas. Y para que ese deportista sea altamente calificado, necesita mantener ciertas marcas o necesita subirlas. Pero hubo un caso interesante en el que yo participé, en el que el pico, este deportista, por ejemplo, ¿no? Hacía 100 metros, 11 segundos. Y se mantuvo siempre en los últimos años en 11 segundos, 10.9, 11.1, ¿no? Pero hubo una competencia en la que este atleta hizo 10.4, es decir, bajó más de medio segundo. Y eso salta en ese pasaporte biológico y sonó una alerta, porque dijo, esta persona ha mejorado su marca, pero nunca antes había mejorado su marca de este tipo, de esta manera, con este rango. Entonces, se inició un proceso de oficio, se le pidió una prueba de doping y en el doping salió positivo. Entonces, él había consumido una sustancia prohibida, ¿no? Por el Código Mundial Antidopaje, y eso se presentó al proceso junto con el pasaporte biológico y nosotros tuvimos que emitir un laudo en donde se le impuso una sanción. Pero ese pasaporte biológico es tecnología aplicada al registro de información de estos deportistas de alta calificación. Entonces, finalmente es tecnología también, ¿no? Porque es un software que te da esas alertas, ¿no? Automáticas. Entonces, como ustedes ven, queridos amigos, en realidad la tecnología, no solamente en el ejercicio de la profesión, sino también en todo el sistema de administración de justicia, tiene una vocación de permanencia, pero para que eso pueda ocurrir, nosotros necesitamos cambiarnos un poquito el chip y entender que hay una serie de herramientas que pueden y que podemos utilizar de manera, digamos, incluso diaria, en un plano básico, pero también podemos utilizar otras herramientas, otros softwares que ya tienen una complejidad un poco mayor y que claramente pues exigen recursos, uno va a tener que hacer los pagos, el Estado, si es que quiere aplicar esta tecnología, la Administración de Justicia en general va a tener que hacer desembolsos también importantes para comprar esta tecnología, para implementarla además y para poder mantenerla en el tiempo. Así que espero que estas ideas hayan sido de vuestro agrado. Yo subo mucha información a mis redes, así que los invito a que me sigan en Instagram, o estoy con mis apellidos, y tengo un fanpage en Facebook también, en donde justamente ahora, por ejemplo, he colgado un código QR para que ustedes puedan descubrir a qué te lleva ese código QR y puedan descargar esa información de manera gratuita, porque esta labor docente yo la hago por un tema de satisfacción personal. En realidad yo no vivo de esto, sino vivo de mis clientes, de mis casos, pero sí tengo un compromiso con el tema de la educación desde hace muchos años. Así que yo les agradezco mucho por conectarse. A Carlos le agradezco muchísimo la invitación, a la propia Universidad de La Salle, encantado. Es la primera vez además que participo en un evento que ustedes hacen y a sus órdenes para cualquier evento o para cualquier actividad que quieran realizar. Yo estoy muy feliz de poder compartir este espacio con ustedes. Gracias. No, al contrario, Joel, para empezar, muchas gracias por la presentación de un tema que además es muy interesante y por tomarte el tiempo de estar el día de hoy con nosotros. Ahora que, digamos, ya acabó la parte de la presentación, como habíamos comentado los que se conectaron más temprano, la idea es tomar estos 20-25 minutos que nos quedan para poder, si hay preguntas o comentarios que quieran hacer, tienen tres métodos. Pueden escribirlos en el chat y yo los leo para que yo los conteste. Pueden levantar la mano quienes estén en la computadora para poder darles la palabra, o si ven que nadie está hablando, directamente pueden abrir su micrófono y dirigir la pregunta o comentario que tengan a Joel. Acá veo ya una pregunta en el chat. Entonces, ya saben cómo es la dinámica, manito levantada o esperan que se conteste la pregunta para que puedan abrir el micrófono o dejan la pregunta o comentario en el chat. Si te parece bien, Joel, te leo la primera pregunta y te doy el espacio para que la puedas contestar. Genial, dale.
Excelente. Esta pregunta es de Manuel Sejuro. Él pregunta, ¿cuál sería su posición en relación a la sentencia sobre jurimetría en Francia? Y hay un comentario. Personalmente no veo cómo afecta la independencia judicial, ya que solo muestra un dato que con o sin software igual existe. Bueno, yo soy partidario de la transparencia en la información. Yo creo que al ejercer una función pública, el estándar de lo que importa la privacidad es, digamos, casi mínimo, ¿no? Pensemos en algo muy específico, ¿no? Ahora mismo, las actas de la reunión del Consejo de Ministros, que es algo que se ha estado discutiendo en los últimos días, las actas son públicas gracias al tema de acceso a la información. Y es obvio que deberían ser públicas, porque se trata de autoridades que están tomando decisiones respecto de la red pública, respecto de la cosa pública. Y nosotros como ciudadanos merecemos tener acceso a esa información. Entonces, yo creo que en el caso de los jueces, no tendría por qué existir ese secretismo respecto a cómo estas personas llevan sus casos, se desenvuelven, ni mucho menos debería haber una prohibición para que alguien pueda someter a un análisis de data, ¿no? Y de patrones el conjunto de sentencias o de actividades que estos jueces realizan. Entonces, yo estoy en contra personalmente de que eso se haya prohibido, porque me parece que no existe un argumento de fondo que me permita proteger, entre comillas, la actuación de estos jueces, ¿no? Sí me queda más o menos claro, y esto no tengo data que lo sustente, pero es una impresión, ¿no? Y tengo que hacer esa precisión. Sí me queda claro que en este caso lo que ha existido es una presión del propio Poder Judicial para que se prohíba esto, ¿no? Entonces, yo creo que el asunto fue por ahí. Estos simplemente, probablemente no querían que los cuestionen, no querían que nadie analice el trabajo que realizan, y es por eso que se prohibió el uso de este software de predicción de casos. Gracias, Joel. Recuerden, pueden dejar sus preguntas en el chat, pueden levantar la mano, pueden abrir el micrófono si nadie está hablando, como en este momento, por ejemplo. Genial. Cae otra pregunta. Es de María Angélica. Buenas noches. ¿Existen ya empresas que realizan digitalización en el ámbito de jurisdicción legal para una institución? Le gustaría una orientación sobre eso. Eh, a ver, específicamente esa tarea en el Perú yo no conozco una empresa que se dedique a eso, ¿no? Lo que sí está ocurriendo es que, por ejemplo, algunas marcas están ofreciendo algunos servicios específicos. Por ejemplo, Thomson Reuters, que tiene una representación en Perú, me parece, hasta hace algunos meses tenía esa información, me parece que está intentando implementar la prestación de estos servicios. No sé en qué nivel estarán ahora, no sé si habrán logrado esto, porque tampoco tengo noticias de que hayan hecho algún lanzamiento sobre la prestación de este tipo de servicios, pero me parece que lo estaban implementando. Ahora, fuera de eso, tienes algunas, digamos, empresas pequeñas que pueden brindarte, digamos, ayuda tecnológica, pero en temas concretos, ¿no? Nombres, ahora mismo no los recuerdo, pero digamos con cargo a poder compartírselos más adelante. Pero a mi propio estudio nos llegaron algunos correos donde nos ofrecían la automatización de algunos servicios, ¿no? Desde el caso más elemental que es por ejemplo, gestión de procesos judiciales, ¿no? La empresa que nos ofreció ese servicio lo que nos prometía, entre comillas, es vendernos un software que nos permitía administrar todos los procesos judiciales de mi estudio. Y ese software, entre otras cosas, te daba algunos beneficios, como por ejemplo, identificar el número de horas que cada abogado o cada practicante le está dando a un caso específico, o generar alertas cuando existan notificaciones a tu casilla judicial y que probablemente te llega a la casilla judicial más un correo que tú vayas a poner, pero este software lo que hacía era, por ejemplo,
automatizar esa notificación y, por ejemplo, compartirla con un grupo determinado de personas, abogados o practicantes, para que a todos al mismo tiempo les pueda llegar esa notificación. O también agendar las audiencias que tú vayas a tener y realizar una comparación entre tipos de audiencias, porque una cosa es una audiencia de informe oral y otra cosa es una audiencia de pruebas. Entonces el propio software te daba ahí algunos elementos que tú necesitabas tener en cuenta atendiendo a cada tipo de audiencia en la que ibas a ir, ¿no? O también el tema de, por ejemplo, la posibilidad de sustentar gastos y poder reportar los gastos ante la SUNAT, ¿no? La declaración que tú tienes que hacer mensual como estudio de todos los ingresos que tienes y el pago de los impuestos correspondientes. Este software también te daba ahí una plantilla para que tú llenes información y el software directamente, digamos, se agarraba con la SUNAT y hacía todas las declaraciones que tú tenías que hacer. Entonces, sí existen algunas empresas que brindan este tipo de servicios, ¿no? Lo que pasa es que todavía estamos en una etapa en la que recién estamos tratando de adaptarnos al uso de estas tecnologías. Yo mismo, en algunos casos, a veces soy un poco reacio cuando me ofrecen el uso de tecnología que me parece interesante, pero nuevamente yo tenía una reflexión sobre cambiar ese aspecto cultural, ese chip que nosotros tenemos, ¿no? Porque prácticamente es darle toda la información y subir toda la información a un software por el que tú estás pagando, y como ha ocurrido hace un momento, la máquina puede fallar, ¿no? Estaba haciendo mi transmisión con ustedes hace un momento y se fue el internet y me desconecté un minuto. Entonces, yo siempre recuerdo una anécdota que me la contó un profesor cuando llegué a un curso de protección de datos. Me decía, eh, los japoneses cuando entran a una reunión, no todos, ¿no? Y esto pasa, digamos, en algunos casos específicos, pero los japoneses cuando entran a una reunión de negocios, entran con un lápiz y con un papel. Y cuando uno les pregunta, siendo norteamericano, siendo europeo, dice, oye, yo estoy con mi laptop, con mi celular, con mi tablet, pero yo te veo, tú eres japonés y tú entras con un lápiz y con un papel. ¿Por qué entras con eso a una reunión de negocios, no? Y el japonés te responde y dice, lo que pasa es que esto no me va a fallar nunca. La máquina puede fallar. Me puedes robar información, ¿no? ¿Quién me garantiza que tu máquina, tu laptop, tu tablet, tu celular, hasta tu lapicero, no pueda robar mi información de las máquinas que yo puedo tener? En cambio, de un blog y de un lápiz no me vas a poder robar la información porque lo voy a tener acá. Entonces, digamos, hay algunos aspectos culturales que uno también puede entrar a analizar, ¿no? Pero en materia de prestación de este tipo de servicios, existen empresas en Perú, pero no están muy, en todo caso, muy publicitadas, ¿no? Son contadas todavía. Gracias, Joel. De hecho, ahí ya cayeron dos preguntas, entonces, tres preguntas. Paso a leer las siguientes de Héctor Calcina. Dice, buenas noches. Para eliminar el ritualismo de los códigos procesales, para que la tecnología, los patrones, algoritmos, inteligencia artificial, etcétera, sean incorporados, ¿estaremos ante un desafío de innovar el derecho procesal? Y si es posible contar con normas con mayor contenido tecnológico. Creo que la pregunta va por ese lado. Si es necesario innovar el derecho Sí, procesal. bueno, ahí necesitas, claramente necesitas, es una revolución, pues, ¿no? Eso ciertamente es una revolución en el cambio de paradigma de cómo se entiende el derecho procesal, ¿no? Por eso decía, no sé si nosotros estaremos listos para esto. Yo les soy sincero, no sé si Perú esté listo para este tipo de cambios en cómo se entiende el proceso, ¿no? Y además hay otro detalle que tampoco se dice mucho, pero yo trato de mencionarlo en todas las intervenciones sobre este tema que realizo, y es que el abogado del futuro o el abogado de algunos años más, contándolo desde ahora, necesita de la ayuda de un programador. O sea, nosotros no sabemos de ingeniería de sistemas, nosotros no sabemos de algoritmos, nosotros no sabemos como abogados de programación. Entonces, si uno no sabe de programación, yo no puedo estar hablando pues así feliz de la tecnología, porque mi acercamiento es un acercamiento conceptual, no es un acercamiento aplicativo. Me refiero a aplicativo en el sentido de crear el algoritmo para las necesidades que yo tengo. Eso no lo voy a poder hacer nunca. Entonces, ¿cuál es la conclusión que yo tengo respecto de esa idea?
de que si queremos hablar de manera seria de un cambio del paradigma en el ejercicio de la profesión o en el entendimiento del derecho procesal, la discusión no solamente tiene que ser entre abogados, la discusión tiene que ser entre abogados más programadores y explicarle al programador qué es lo que nosotros como abogados queremos que ocurra. Porque si no, eso nunca va a poder materializarse. El programador tiene que entender al abogado, tiene que tener claro, debe tener claro qué tipo de proceso, hablando del proceso judicial, es el que uno quiere tener. Pero si el programador no tiene claro eso, ¿cómo es que va a programar el algoritmo? ¿Cómo va a diseñar el software? Entonces es como que estuviésemos andando cojos, ¿no? Nos falta una pierna. ¿Cuál es la otra pierna? El programador. Entonces eso es algo que, por ejemplo, todavía no existe, ¿no? Debería existir. Deberían existir espacios en donde sientes también un programador y le puedas dar algunas ideas y de repente él te puede explicar cómo eso puede funcionar, ¿no? No digo que te vuelvas en un programador como abogado. Simplemente digo de que debe haber un diálogo entre ambos para que el producto final realmente pueda satisfacer las necesidades de lo que un mercado exige. Gracias, Joel. A ver, hay dos preguntas más, te las leo. Esta es de César Rodríguez. Él dice, buenas noches. En la justicia, a diferencia de la industria, la elaboración del producto final, que es hacer justicia, es muy difícil establecer métricas de resultado, o por lo menos resulta muy difícil establecer estándares, especialmente en el tiempo en el que se resuelve un caso. Y la pregunta es, ¿cómo es posible elaborar métricas para el pronóstico del tiempo que tomará emitir un resultado, como parece plantear el ejemplo de jurimetría, en la que existen tantas variables que hacen que un producto tenga insumos no sujetos a control, como es el caso de esta industria? A ver, yo ahí tengo una idea la repito siempre y hasta ahora no la he cambiado. No sé si la cambie en el futuro, pero hasta ahora yo la tengo súper clara en ese sentido. Eh, cuando yo empecé a estudiar Derecho, yo creía en la justicia como un concepto abstracto, ¿no? Sí, voy a luchar por la defensa de la justicia. Yo creía en eso. Pero conforme avancé en mis estudios de Derecho, conforme leí algunas cosas más y conforme empecé a ejercer la profesión, yo sinceramente no es que no crea en la justicia, sino que no he logrado encontrar un concepto de justicia que pueda aplicarse a todos los casos en los que yo me desenvuelvo como abogado. Es decir, existen tantos conceptos de justicia como autores existen que han escrito sobre el tema, cada uno con matices y particularidades completamente distintas. Entonces ahí tengo yo un escenario en el que o me meto a hacer un análisis teórico, conceptual de lo que es la justicia, para lograr yo un concepto que pueda satisfacerme intelectualmente, o soy una persona mucho más práctica y en cada caso concreto, utilizando la razón y utilizando el sentido común, puedo determinar si es que el camino A o el camino B es el que, para los intereses de mi cliente, me pueden llevar a un escenario de satisfacción de intereses. Entonces, cuando me plantean una pregunta con ese concepto o con ese término de justicia, yo, la verdad, y siendo completamente sincero, no tengo una respuesta, porque yo no sé qué es lo que la persona que me hace la pregunta entiende por justicia. Porque si tú entiendes por justicia A y yo entiendo por justicia algo que ni siquiera sé qué es, no puedo darte una respuesta. Entonces, entrando fuera del tema de la justicia, del concepto de que es el proceso, para mí el proceso ¿qué es? Para mí el proceso es un mecanismo, es una herramienta que sirve para resolver una controversia. A un plano práctico yo lo hago aterrizar. Para mí el proceso no es un mecanismo que me permita lograr justicia, no, porque eso me parece muy abstracto. Para mí el proceso es un mecanismo de solución de un conflicto concreto, siempre basado en derecho, ¿no? Ahora, este tema de las variables y de la métrica, el problema con eso es que eh, es infinita. O sea, las variables que uno puede utilizar para poder determinar el éxito o no éxito de un software o de un algoritmo, las variables son infinitas, ¿no? Tienes variables básicas como, por ejemplo, sentido de tu sentencia, plazo y cuantía. Pero esas tres variables, que son las básicas, tú puedes ir sumándole muchísimas más variables.
que desde mi punto de vista son infinitas, porque siempre vas a poder entrar a incluir un aspecto adicional para que tú puedas ir perfilando el algoritmo que vas a vender, que vas a ofrecer a tu cliente. Entonces, yo no soy programador, así que yo no podría hablarte de un aspecto técnico. Lo que sí puedo decirte es que como abogado se pueden identificar infinidad de variables que permitan perfilar un algoritmo y que a mayor información, mayor precisión te vaya a dar. Pero nuevamente, ahí el tema está en que el programador un diálogo con el abogado para que puedan confluir ideas y poder lograr un producto que satisfaga al consumidor del producto, que en buena cuenta somos los abogados y también los clientes de los abogados, porque ellos van a verse beneficiados del uso de esa tecnología. Gracias, Joel. A ver, ahí la última pregunta, como les recuerdo nada más, sus preguntas las pueden dejar en el chat, pueden levantar la mano, pueden abrir el micrófono luego de que Joel conteste esta última que es de Néstor. Dice, buenas noches, en caso se fomentase la automatización de procesos administrativos, por ejemplo, los reclamos ante Indecopi, ¿lo ideal sería que lo realice una empresa cobrando por el servicio o que la propia institución pública lo realice? Ya que a diferencia del ejemplo de Europa, no hay un trato directo con la empresa que afecte derechos del consumidor para solucionar el problema. Entonces, esa sería la pregunta. Si debería ser subcontratado o la misma entidad pública debería ejercer este rol. A ver, en un plano ideal, a mí me encantaría que el propio Indecopi lo haga. En un plano ideal. Pero lamentablemente, en este caso específico, lo ideal y lo real están completamente divorciados, porque no van a existir los incentivos para que ese sistema de automatización del propio Estado pueda funcionar de manera óptima, a diferencia de una empresa privada en donde va a recibir un porcentaje de lo que tú vayas a recibir por compensación y que pueda utilizar todos esos recursos para afinar su prestación automatizada de servicios. Entonces, en ese caso, lo privado siempre va a tener un incentivo mucho mayor porque va a generarse recursos para que pueda esa automatización ser cada vez mejor. En cambio, en el caso del Estado, digamos, no existe ese incentivo porque, claro, puedes pagar por la prestación de ese servicio automatizado, pero no sé qué tan viable sea que el propio Estado pueda hacer ese diseño y pueda hacer esa contratación. Y ahí volvemos de repente, incluso de manera indirecta, a esa pregunta histórica de fondo, es que si el Estado debe ser un empresario o no, ¿no? Porque en buena cuenta este es un servicio por el que se va a pagar una plata. Entonces el Estado estaría haciéndola de una empresa que te da este servicio y tú le pagas. Entonces creo que yo en este caso ahora pensaría que sería mejor que una empresa privada pueda hacerlo. Gracias, Joel. De nuevo, pueden dejar sus comentarios, pueden abrir el micrófono, pueden levantar la mano. Tal vez justo hay una mano levantada. Adelante, Daniel. Sí, buenas noches, doctor. Bueno, mi pregunta sería, hace poco en Arequipa, en la Corte Superior, se implementó, se viene ya implementando en 6 salas el ingreso ya de demandas de alimentos virtuales, ¿no? Y bueno, mi pregunta sería ya acá, ya es inminente, ¿no? Que más adelante también van a ingresarse ya otros tipos de demandas, ya en el aspecto penal, tal vez civil, y cómo lo ve usted, ¿no? Este aspecto, ¿no? Ya que se esté, ya de una forma se está actualizando ya el sistema de justicia, ¿no? Mira, a mí me parece genial. A mí me parece genial. Y el tema de la automatización de este tipo de demandas debería masificarse para aspectos que en realidad no merecen mayor discusión. Por ejemplo, paternidad, ¿no? En el tema de la paternidad, ¿qué es lo único que necesitas? Una prueba de ADN. No necesitas nada más que una prueba de ADN. ¿Para qué entrar a un proceso en donde te exigen demanda y hay contestación de demanda y hay audiencias? O sea, ¿para qué?
Bastaría en ese caso que llenes un formulario, el juez ordene al demandado que se haga la prueba de ADN y con la respuesta de la prueba de ADN emite una sentencia de una página y se declara fundada la afiliación y se acabó. Lo mismo en tema de alimentos. Entonces, hay un conjunto de procesos judiciales que se pueden automatizar a través del uso de formularios. En Estados Unidos, los formularios son muy utilizados para varios tipos de procesos. ¿Y eso qué significa? Que ya no necesitas contratar a tu abogado. Basta que llenes el formulario y eso corre su trámite, ¿no? Entonces, la experiencia que me cuentas del equipo me parece bravaza porque eso nos lleva a un escenario, primero, donde va a haber una descarga procesal, porque la decisión va a ser prácticamente en el momento, ¿no? Ojalá que siga en esa línea y puedan irse automatizando, puedan irse permitiendo la presentación de estas pretensiones de manera directa, sin tanto trámite, ¿no? El problema es que, y esto culturalmente lo tenemos, a veces uno no cobra por el contenido, sino por el número de páginas, ¿no? A mayor páginas, te cobro más. Cuando en realidad la respuesta está en 4 o 5 páginas. No necesitas meterle 30 páginas. Entonces, ojalá que ese tipo de experiencias que tienes en la que me cuentas en la Corte de Arequipa se puedan replicar. Me parece genial. Pero estoy completamente de acuerdo. Gracias, Joel. A ver, ahí hay otra pregunta de Manuel Sejuro. ¿Un abogado podría reclamar vulneración del derecho de defensa porque luego de la pandemia se insista con audiencias virtuales bajo el argumento de que sus habilidades en litigio residen en técnicas de persuasión que solo puede desarrollar vía audiencias presenciales? Miren, yo la verdad siempre he sido un partidario de que, ¿cómo decirlo? Un caso se gana por aplicación de la ley, no por cuán histriónico seas. Un caso se gana aplicando la ley, teniendo un argumento presentado al caso. No por el hecho de que seas un gran orador, no por el hecho de que utilices la psicología persuasiva, ya. La verdad es que, discúlpame, pero para mí ese campo de, digamos, de cómo se entiende una audiencia, una presentación del caso, un planteamiento de la teoría del caso, no, me parece muy formal, me parece muy como que quienes le ponen mucho énfasis a eso, en algunos casos descuidan el tema de fondo. Finalmente el juez lo que va a hacer es resolver analizando las pruebas y los argumentos que estén vinculados a las pruebas. El tema de la presentación oral del caso para mí es algo accesorio y que si eres bueno en eso, será la cereza de la torta, ¿no? Pero la torta está conformada por tus fundamentos de hecho, fundamentos de derecho y la prueba que aportes al caso. Entonces, yo no estaría de acuerdo con que se limita el derecho de defensa porque se están utilizando medios tecnológicos para llevar a cabo audiencias, ¿no? Además, yo conozco muchos casos en donde son verdaderos actores, pues, ¿no? Y siempre he desconfiado mucho de las personas que son grandilocuentes en sus exposiciones, porque en la mayoría de los casos, digamos, expresas mucho sin decir nada. Entonces, para mí el tema está en la prueba y en el argumento jurídico que tengas. Eso para mí es el 99% de tu caso. Y le doy un 1% a la forma en que tú la puedas exponer, ¿no? Que es otro tema. Ahora, yo soy civilista. Entiendo que en el derecho penal también la funcionalidad de la oralidad que se ha estado implementando podría darle un peso mayor a ese aspecto, ¿no? Pero, por ejemplo, la oralidad en el plano civil que se está implementando desde hace poco tiempo, reafirma la idea que yo siempre he tenido respecto de eso, ¿no? O sea, en el derecho no tienes tú que dejarte impresionar por la manera en que dices algo, sino que en el derecho lo que debe primar es el fondo de lo que dices. Y puedes decirlo de manera muy calmada o puedes decirlo gritando, actuando, ¿no? Botando cosas, pero el fondo sigue siendo el mismo. El fondo va a seguir siendo el mismo. Entonces, si en el fondo tú tienes la razón, perfecto. El tema de la forma no lo veo mucho como con esa idea de limitación al derecho de defensa.
Gracias, Joel. A ver, no veo otras preguntas. Recuerden, Manuel Sá, comentario en el chat, o si no, también pueden tomar el micrófono, dado que ahorita estamos en un espacio. Eh, Como no veo ninguna, quizás aprovecho el vacío, Joel. Me gustaría preguntarte algo. Por ejemplo, en términos de eh, estos mecanismos, vamos a llamarlos alternos de justicia, que son los arbitrajes privados. Eh, yo he escuchado mucho, por ejemplo, que en España la regulación actual, pese a que directamente no los regula o no regula estos uso, además de arbitrajes mediados a través de medios tecnológicos, en el sentido de que incluso pueden utilizar inteligencia artificial o están automatizados de alguna manera, si bien es cierto que no los regulan exactamente. He escuchado comentarios de que allí es posible, es decir, un ciudadano europeo o español en todo caso, puede acudir a una de estas herramientas, eh, que allá hay varias que existen, y, por ejemplo, hacer valer eventualmente ante la justicia que ha recurrido a ellas, y intentar hacer valer el resultado de dicho arbitraje. Me gustaría saber, ¿tú consideras que en Perú la regulación actual permitiría que, por ejemplo, un peruano pueda colocar en una cláusula en su contrato diciendo, mira, por si acaso, esto que normalmente es la cláusula arbitral, decidámoslas, pero utilizando una herramienta como, por ejemplo, no sé, Cleros o estas tecnologías que han aparecido de arbitraje privado, en temas más específicos? ¿La regulación actual lo permite? ¿No lo permite? ¿Lo prohíbe? Me gustaría conocer tu A opinión ver, sobre no, eso. la norma en materia de arbitrajes le da pleno poder a la autonomía privada de las partes. Así que si las partes deciden que su conflicto se va a resolver de esa manera, no existiría una norma que prohíba que las partes puedan, en uso de su autonomía privada, recurrir a este tipo de administración de justicia. No hay provisión, no hay provisión, ¿no? Ahora, se han dado casos, yo no conozco ningún caso que se haya resuelto utilizando estos softwares de resolución de conflictos, o de arbitrajes que utilicen estos algoritmos que resuelvan su caso, ¿no? Eh, Porque yo creo que la labor del árbitro en todo caso es que una cosa es lo que se decida sobre el fondo y otra cosa es la manera en la que ese procedimiento que me va a llevar a decidir algo sobre el fondo se excede. En el procedimiento yo creo que se puede utilizar la tecnología y está todo genial. Pero en la resolución del aspecto de fondo, utilizar inteligencia artificial para que resuelva el tema de fondo, yo creo que en algunos casos sí es viable, pero en otros casos yo lo creo imposible. Por ejemplo, yo me pregunto, ¿cómo un concepto de buena fe aplicado a un caso concreto se podría entender por una inteligencia artificial? Si el concepto de buena fe es súper abstracto, es un principio general, que en cada caso concreto va a tener un matiz de aplicación distinta. Entonces, la inteligencia artificial estará preparada para lograr entender en un caso específico cómo es que se debe aplicar esa buena fe. Me queda claro que para otros casos en donde, por ejemplo, lo único que tienes que verificar, ¿pagaste o no pagaste? Ya, ahí sí me queda súper claro que la inteligencia artificial se puede utilizar. Porque ahí utilizas lógica simple. Si esto pasa, entonces esto. Si esto no pasa, entonces lo otro, ¿no? If, then, if, ¿no? Esa frase general de la lógica que uno utiliza, ¿no? Entonces, para esos casos, genial. Yo creo que va, inteligencia artificial, perfecto. Pero hay otro conjunto de casos en donde la complejidad es mucho mayor. Y yo no creo que estemos todavía ahora en ninguna parte del mundo en la posibilidad de poder recurrir a inteligencia artificial para resolver casos complejos. Entonces, ahí también hay que hacer un análisis de qué tipos de casos sí pueden entrar a ese tipo de algoritmos y puedan resolverse y qué tipo de casos no. Pero cerrando lo que tú me preguntas, yo no he visto, teóricamente, legislativamente es viable, creo, pero no he visto ningún caso que se haya dado en el Perú. Te agradezco. Me pareció muy completa tu respuesta. Tenemos un par de minutos más, entonces los animo a todas y todos ustedes. Comentarios, preguntas. Es un momento, y luego te doy el pase nuevamente, Joel, de repente para que des algunas palabras de cierre. Ok, creo que no sé si hacer un comentario o una pregunta, pero lo voy a leer. Dice, buenas noches. Incluso el detalle del uso de la inteligencia artificial en procesos legales pasa por qué datos se le proporcionan para su entendimiento en el caso concreto. No sé si tienes una reacción sobre eso, Joel, sobre este comentario. Es que todo depende de qué tipo de data ingreses al algoritmo, ¿no? Y la infinidad de casos que van a presentarse, que se han presentado y que van a seguir existiendo,
probablemente no nos lleve a un escenario en el que el algoritmo pueda tener toda la data, porque siempre la realidad va a superar a lo que está en la norma y a lo que ya ha pasado. Entonces, en ese sentido, el algoritmo siempre va a ser incompleto. Gracias. Último minuto, comentarios, preguntas, y si no, le doy el paso a Joel ya para unas palabras de cierre, que estamos llegando justo a la hora de finalizar y queremos respetar el tiempo de todas y todos ustedes. Unos 30 segundos yo creo que quedan, y de ahí te doy el pase, Joel, para unas palabras de cierre. Me parece que ya no hay más comentarios ni preguntas. Entonces, no sé si quieres dar algunas palabras más antes de ya cerrar, Joel. Te doy la palabra. Bueno, básicamente agradecerte, Carlos, a ti y a quienes se han conectado para poder compartir este momento de ideas. Sí, despedirme con una reflexión final, ¿no? La tecnología nunca va a ser el fin, ¿no? Porque si es que nosotros vamos a llegar a la conclusión de que la tecnología es el fin, nosotros mismos nos vamos a poner en una situación de ser el medio para ese fin. Y el ser humano nunca puede ser el medio. El ser humano es el fin en sí mismo. Entonces, yo entiendo que hay tecnología que está revolucionando el mercado y la vida en sociedad en general, pero eso no nos debe dejar de poner énfasis y entender que la propia naturaleza del ser humano no solamente es razón, sino también es corazón, si quieres llamarlo de alguna forma. Y que existe un conjunto de valores y de características que nos hacen diferentes a una máquina. Y eso es algo que nosotros no podemos perder, ¿no? La propia sensibilidad, ¿no? La propia empatía, la propia solidaridad, ¿no? El propio sentido de vivir en sociedad de manera pacífica, de respetar, ¿no? Entonces, yo siempre pienso de que la tecnología me ayuda muchísimo en el día a día, pero hay cosas más importantes que la tecnología. No sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa mucho, que cuando me voy de viaje o salgo digamos, de las actividades de rutina que tengo y me desconecto un poquito de todo lo que siempre tengo yo encima, me da una tranquilidad que la verdad la aprovecho al máximo. Y eso a mí me llena de energías para volver nuevamente a mi escenario, a mi cubil, a mis transmisiones, a mis conexiones, al uso permanente de la tecnología, pero creo que es importante siempre que uno también pueda buscar un momento en el que pueda desconectarse. Y esto lo digo también como un consejo, ¿no? Créanme que eso, si lo meditas bien y si lo entiendes, suma mucho, te va a sumar mucho como persona. Entonces, amigos, yo espero que sigan con ese interés por la tecnología, por el derecho en general. Sin ninguna duda estamos frente a cambios que están dándose de una manera vertiginosa, muy rápido. Y es interesante entender el fenómeno porque estos cambios se van a producir de manera mucho más rápida pronto. O sea, conforme vayamos avanzando en el tiempo, en la vida, los cambios que vamos a sufrir nosotros van a ser mucho más rápidos. Entonces, nosotros tenemos que tener ese chip súper claro de poder estar preparados para afrontar esos cambios, porque si no nos vamos a quedar en el tiempo, ¿no? Entonces, nadie sabe finalmente qué es lo que va a pasar mañana y de corto plazo. Está hablando de corto plazo, no un largo plazo. Pero sí me parece importante que este tipo de espacios se generen para intercambiar ideas, para que ustedes puedan tener, yo espero que terminando esta sesión ustedes tengan la sensación de que han conocido, aunque sea una cosita más, pero ya el hecho de conocer algo adicional que no conocías antes de las 7 de la noche el día de hoy, ya me parece que es productivo y eso a mí me da una satisfacción también por el tiempo que puedo compartir con ustedes. Así que los animo a seguir investigando, seguir leyendo. Todo está en Google ahora, ¿no? Todo está en Google, es cuestión de que sepan buscar nada más. Y nuevamente, Carlos, te agradezco por la oportunidad y con el mayor gusto yo puedo colaborar con ustedes más adelante en lo que ustedes me requieran. Nuevamente los invito a que me sigan en redes, fundamentalmente en Instagram, en Facebook, yo subo información ahí.
Y si tienen cualquier consulta, cualquier comentario, me escriben directamente, que yo siempre respondo a todos los mensajes que me envíen. Así que les mando un fuerte abrazo a todos. Carlos, nuevamente mi agradecimiento y espero estar pronto nuevamente con ustedes compartiendo no solamente tecnología, sino podemos hablar de arbitraje o de derecho civil también. Así que les mando un abrazo a todos y gracias nuevamente. Genial, muchas gracias. Al contrario, Joel, muchas gracias a ti por compartir esta hora y media en un tema tan interesante. Nada más para recordarles a los que nos han acompañado el día de hoy y que todavía siguen con nosotros, si se han conectado antes de que empezara, o mejor dicho, en el medio de la exposición, recuerden que esto es un ciclo de charlas que está realizando el instituto. Entonces, si quieren ver de repente la parte que se perdieron y tomarlo desde el inicio, probablemente a partir de mañana va a estar publicado en nuestro canal de YouTube. Además está incluido en la página del proyecto, porque este ciclo de charlas es parte de un proyecto que nosotros tenemos con el fin un poco de darle a la comunidad jurídica del país más información respecto a la intersección entre derecho y tecnología. Si visitan esta página o ven nuestro canal de YouTube, van a ver que la charla que Joel nos ha dado el día de hoy es la tercera de un ciclo que además es incremental, porque hemos empezado con temas como fundamentos de inteligencia artificial. En la charla pasada hemos hablado de algoritmos y su impacto en el derecho. El día de hoy Joel nos ha podido comentar un poco de Legal Tech y también, digamos, estos mecanismos alternativos de justicia que emplean tecnología. La cuarta y penúltima va a ser el 8 de octubre, si no estoy mal, y vamos a tener además a una persona que es de Colombia que nos va a hablar de un sistema de inteligencia artificial que utilizan en la justicia colombiana que se llama Pretoria. Entonces, más que invitados, revisen la página, ahí están las fechas, también la manera de inscribirse. Les agradezco a todos, especialmente a ti, Joel. Ya hemos llegado a la hora final, entonces los invito a seguirlo a él, a seguir su trabajo, a seguirnos a nosotros en el instituto en nuestras redes sociales y esperemos tenerlos en una próxima oportunidad. Y te tomo la palabra, Joel. Ojalá no sea la última vez que te tengamos en nuestros eventos. Te agradezco mucho. Gracias, un abrazo para todos, cuídense. Muchas gracias, cuídense, que tengan buena noche.